Regresamos aquí pues para hablar de asuntos internacionales. Ayer por vez primera Corea del Norte anunció que lanzó con éxito, dijeron, un misil balístico transnacional. Aseguró que esta última prueba es la culminación de una ambición de décadas. Con esto el gobierno de Kim Jong-un refuta la creencia internacional, pero sobre todo la de Estados Unidos de no ser capaz de desarrollar un misil de tal magnitud y pues desde luego de tal alcance que altere la paz mundial, por las consecuencias, desde luego, del desarrollo de más armas nucleares. Para analizar esta situación, saludamos al licenciado Martín Morfín. Él es académico, él es profesor de Derecho Internacional en la Universidad La Salle, de aquí, de la Ciudad de México. Martín, qué gusto recibirte nuevamente. ¿Cómo estás? Gracias, Alex. Todo muy bien, muchas gracias. Pero donde no están bien las cosas es justamente en la península de Corea. Así es. Se tensifican las relaciones, sí. Y no es casualidad los momentos, ¿no? No. Mira, lleva muchos años este tema con Corea del Norte. Corea del Norte actualmente es casi el enemigo público número 1 de Estados Unidos, junto con ISIS por el otro lado. Sí. Desde 2012, Kim Jong-un declara un estado de guerra con Corea del Sur, aliado de Estados Unidos, y nuestro también es un país demócrata, totalmente capitalista, normal, muy parecido a México. Y desde ese momento hasta el día de hoy vienen escalándose las cosas. En los últimos eventos que pasó fue un estudiante que se llama Otto Warmbier. Este joven estudiante de 21 años se va de viaje a Corea del Norte, en un viaje, pasaba a China, no quería ir a Corea del Norte, fue unas semanas, y ahí entra a una zona restringida de trabajadores norcoreanos, roba un cartel de propaganda comunista de Corea del Norte y lo agarra. Lo agarran, lo apresan y lo sentencian a 15 años de trabajo forzados por eso. Sí. 2 años después, 17 meses después, y en negociaciones con Estados Unidos, el joven regresa a Estados Unidos en coma y muere, sí, a las 2-3 semanas. Poco tiempo, esto fue el 25 de junio. Ahora, hace unos días después vienen declaraciones de Trump respecto a la relación con Corea y desencadenándose de estos hechos. Y realmente amenaza casi a Corea diciéndoles, oye, si no paran sus arbitrariedades, si siguen así, vamos a subirle más. Llega el 4 de julio, fiesta de Estados Unidos, y dicen, pues ahí te va el misil, y hacen una prueba más que, según parece ser, los americanos están confirmando que sí podría ser un misil que podría llegar incluso a Alaska. Alaska se dice. Alaska. Ellos lo confirman, pero todavía no es 100% seguro. Los rusos dicen otras cosas. Finalmente contestan el misil, contestan los americanos con otros misiles, otras pruebas de misiles en el mar de Japón, que está cerca entre Japón, Corea y Corea del Sur y Corea del Norte, y en eso estamos en un momento donde están enseñando las fuerzas uno al otro, están diciendo, oye, pues yo puedo más que tú, no, pues yo puedo más que tú. La realidad es que nos enfrentamos ante Kim Jong-un, dictador de Corea del Norte, que es un suicida paranoico, que un líder que realmente piensa que todo el mundo está atrás de él. Uh-huh. Y por el otro lado tenemos un megalómano que bravucón, que no le tiene miedo a nadie y que quiere enseñar la fuerza y puede hacer sus chicharrones truenan, básicamente. Y justamente esto pues pone de manifiesto el nivel que ha adoptado la política internacional, Martín, con frases como un regalo de independencia para los bastardos estadounidenses, así lo dijo, un regalo que deberíamos de mandar de vez en cuando para salir del aburrimiento. Es decir, es con base en los momentos de aburrición que se manda algo de este tipo. Cada vez que hay una acción de Corea del Norte es en reacción a algo que hace Estados Unidos, a que hace maniobras militares en la frontera de Corea del Sur, o a que hace una visita en Japón y refiere a algo de Corea del Norte, viene otra vez una prueba. Es reaccionario. Corea del Norte es reaccionario de la política de Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el problema realmente? El problema es que Corea del Norte se ha comprobado que tiene misiles que pueden diezmar ciudades en Japón y en Corea del Sur. Ellos son sus escudos humanos, básicamente. Son países que tiene Corea del Norte como escudo humano. Entonces, si Estados Unidos va a hacer algo en contra de Corea del Norte, los primeros afectados van a ser Japón y Corea del Sur, que no tienen vela en el entierro, porque realmente ellos van a ser la víctima, claro, más que todo lo que va a pasar. Entonces,
Estados Unidos no puede entrar militarmente porque van a atacar a un tercer país que es amigo de Estados Unidos, pero tampoco se puede quedar con las manos cruzadas porque están ellos desarrollando misiles nucleares que pueden llegar a tener un alcance a territorio norteamericano, pero poblado. Imaginemos un ataque nuclear en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago. Digo, son ciudades extremadamente pobladas, con centros vitales de Estados Unidos. Un ataque nuclear ahí sería devastador para todo el mundo. Entonces, es una posición muy, muy delicada. Está muy, muy delicado el asunto. No hay una solución fácil. Las Naciones Unidas tratan de buscar una negociación pacífica, pues ese es el fin de las Naciones Unidas. Hasta el día de hoy el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no ha podido solucionarlo. La negociación es realmente el único camino pacífico que hay. La política. Donde no se arriesga ninguna vida, pero no hay disposición, ¿no?, de las partes. No hay disposición de las partes, ninguna de las dos quiere ceder. O sea, Estados Unidos le dice, deja tu programa nuclear, Corea del Norte dice, deja de apuntarme con tus armas nucleares. Y entonces en ese caso sí podría llegar a un escalamiento. Pues Martín, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este tema y te pedimos que estés cercano a nosotros porque seguramente ahora con lo que acontezca en la cumbre de los G20 también se dará de qué hablar sobre este tema. Muchas gracias.